El diputado Hito Bisonó, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, está con nosotros. Buenos días, diputado, bienvenido. Buenos días. Bien llegado sea. Sí, Qué bueno temprano en la tenerle. mañana, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Qué bueno tenerle por acá. Diputado, la actual situación con relación al interrumpido diálogo de los partidos, desde el ámbito del Partido Reformista se pide intervención del presidente Medina en todo esto, pese a que ese bloque opositor lo ha tirado ilegítimo a partir de que cuestionan el resultado de las elecciones. ¿Cómo usted ve todo este panorama? Cristian, nosotros tenemos una visión un poco global, se puede decir, porque los modelos políticos no son exclusivos. Lo que estamos viendo en República Dominicana es parte de lo que está sucediendo en muchas partes del mundo. Y los que nos dedicamos a la política y sacamos algún tiempecito para leer o podemos estar presentes en algunos modelos diferentes en otros países, vemos que las cosas van cambiando y no podemos solamente fijar posiciones porque nos conviene a nosotros o verlas hacia afuera, sino tenemos que ver el sistema completo. ¿Qué está pasando con los partidos políticos? Los actores que hoy están participando de las cúpulas de los partidos políticos son los mismos actores de siempre, incluyendo el mediador. O sea, se está discutiendo lo mismo sobre las mismas bases y con las mismas personas, que al final cada uno tiene sus improntas y han tenido sus oportunidades. Entonces, yo creo que definitivamente tenemos que hacer planteamientos y tenemos que buscar que las reglas del juego cambien y nosotros cuando nos toque o aplicarlas o cumplirlas, pues hacer lo que nos toca, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Bueno, lo que está pasando hoy, nosotros lo vimos cuando el Partido Reformista tenía mayoría, cuando el PRD tenía mayoría y ahora que el PLD tiene mayoría. Y los actores siguen siendo los mismos. Y al final, ojalá que no sea un reparto igual que antes. La Junta de hoy, ¿quiénes son? Y lamentablemente tengo que comenzar porque hay virtualmente un representante de la sociedad civil. Aquí no viene de participación ciudadana. Quieran o no, viene con una formación y con una visión del sector de la sociedad civil. Kiko Félix lo recomendó el Partido Reformista en la presidencia del ingeniero Antún. Eddie Olivares, el PRD, PRM hoy, ¿verdad? Y la Graciano y quizás el mismo presidente, el PLD. Bueno, y hoy los mismos partidos están reclamando cambio y con un legítimo derecho, buscando perfiles. Y yo diría, los perfiles que en otras oportunidades hemos logrado, aunque no sean del electoral del que tiene la mayoría. Juan Zuli Bonelli fue un gobierno reformista que se nombró. ¿Con qué perfil? Con el perfil de un hombre íntegro, con el perfil de un hombre que pudiera hacer las cosas sin temor a parcializarse. Pero si era por descalificarlo, ¿de dónde venía? Bueno, del adversario político que Balaguer más de frente tenía. Y lo dejó por escrito incluso, porque hay carta de Balaguer diciendo que el papá de Juan Zuli Bonelli, don Fello Bonelli, era el hombre que más daño le había hecho políticamente en su vida. Ahí lo recoge un libro reciente. Sí. Pero sin embargo, la impronta de Juan Zuli Bonelli está ahí, de Estrella Sadalá está ahí, y de muchos hombres. Que había sido funcionario de gobierno del PRD. Entonces, yo creo que todo este proceso lo que nos tiene que llevar a darnos cuenta que los partidos están dejando de tener credibilidad, que la gente va y vota en un porcentaje altísimo, como quizás no se hace en ninguna parte del mundo, pero hay que preguntarse atrás de qué andan. Los partidos políticos no pudieron hacer primaria o no la hicieron, ni siquiera el partido de gobierno, que fue el que peor salió con respecto a eso, porque trató de coger 4 únicos síndicos y bajo muerto y después encuesta tuvieron que señalarlo. ¿Usted cree que existiendo un Senado como el que tenemos actualmente configurado, con una mayoría abrumadora PLDista, la elección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral
no debe ser precisamente una decisión de ese órgano en función de que es la Constitución de la República que le confiere esa potestad. Ese es otro tema, la institucionalidad. ¿Qué nosotros queremos? Yo participé como legislador en la reforma constitucional 2010, miembro del Consejo de la Magistratura en la sazón. Cuando modificaron el Consejo de la Magistratura, nosotros nos opusimos junto con la mayoría de los legisladores que entendían que, por ejemplo, la figura del procurador, cuando se incluía, se le daba un voto al presidente de la República y iba a haber un desbalance. Bueno, pero quedó la Constitución como se aprobó, sí, después de un año de discusión. ¿Y qué dice la Constitución? ¿Cómo se escoge el Consejo de la Magistratura? ¿Cómo se escoge la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, la Cámara de Cuentas? Lo cambiamos ahora otra vez, lo modificamos o nos ponemos de acuerdo para que se escoja algo donde todos estemos tranquilos. ¿Pero en base a qué? En base a que ese sea el único objetivo, que no hayan objetivos debajo de la mesa, de que los actores sean confiables lo que piden una participación. Diputado, hay una crisis institucional, hay una crisis política en este país, parecida a la del 94, que provocó acuerdos políticos para cambiar, incluso para cambiar la Constitución. ¿Estamos en una crisis institucional o estamos ante un reclamo de un grupo de partidos que está insatisfecho con un resultado electoral? Yo creo que el problema es que la credibilidad de las personas, la fortaleza, la incidencia, no basta con tener el sello, el logo, el color secuestrado o que se haya tenido la oportunidad de hacerse de ellos. Entonces, por eso vemos quizás que no hay esa fuerza, porque no basta solamente con tener la razón, tiene que tener la fuerza de la razón y llega un momento que quienes levantan la voz también tienen que tener la credibilidad. Claro. Es un asunto que debería ser de equipo. Hay un debilitamiento de partidos, de los partidos, y de de dirigentes de partidos, de los partidos, sí. De credibilidad. Esa es la razón, porque es que aquí han pasado muchos años y han pasado muchos eventos y han pasado, y tú puedes decir, no, yo me estoy sacrificando o yo lo voy a hacer, pero ¿y qué tú has hecho siempre? ¿Y a dónde tú has llegado? Yo te voy a decir, yo veo el panorama y yo me pregunto a veces, bueno, tenemos la razón y tenemos que actuar políticamente y tenemos que exigir una participación incluso de las minorías, y tú vas dentro de los partidos y dices, ¿y las minorías tienen participación? ¿Adentro del partido? No tienen participación. Esa es muy buena pregunta. Entonces, cuando tú dices eso, dices, bueno, pero entonces representan con la fortaleza de vida lo que están diciendo. Ante mí no tienen esa fortaleza. Y tú ves ahí gente sentado que le ha tocado estar dirigiendo el Congreso con mayoría absoluta en el Congreso, y entonces en ese momento no lo han hecho. Entonces ahora quiere que lo haga el otro. Entonces tiene que ser más digerible. Tiene que ser algo con más equipo, con más representación, pero lo quieren tener secuestrado y a veces tú dices, bueno, ¿qué estarán hablando? ¿A dónde quieren llegar? Más de lo mismo, que confíe, que tenga paciencia, pero ¿por qué si me han engañado 30, 60, 100 veces? Diputado, se está dando una situación ahora muy extraña. El sector encabeza el PRM que cuestiona la legitimidad de Danilo Medina fue a un escenario para discutir la ley de partidos, hizo otro tipo de reclamos, hubo otro tipo de discusiones, al final se retira, condiciona seguir a que el Senado limite su facultad de seguir examinando aspirantes a ser miembros de la Junta Central Electoral. Y desde el ámbito de su partido, los dos dirigentes principales de su partido sugieren la mediación y la intervención del presidente Danilo Medina, a quien han considerado ilegítimo. Y yo decía hace un comentario, el beneficiario del crimen. Yo no lo entiendo. Usted como dirigente del Partido Reformista
como esta propuesta vino de Quique Antún y Genao ha estado alimentando esto, no sé si lo discutieron. ¿Cómo es esto? ¿Cómo llamar a Danilo Medina si se supone que es ilegítimo, beneficiario del crimen y que incluso la oposición se ausentó de ahí por esa situación? ¿Cómo ir a su despacho ahora? ¿Cómo pedirle que salve una situación? Bueno, yo quizás tengo la misma pregunta. Todavía nosotros después de eso o días antes de eso no nos hemos reunido para ese tipo de planteamiento. Sin embargo, debo decir que ellos son los representantes del partido y colegiadamente y dentro de democracia, aunque sea una democracia manejada o una mayoría armada, ellos son los representantes del partido y nosotros nos sujetamos a eso. Pero deben reflejar la situación del partido. Obviamente, porque si no se pierde esa fortaleza o al final hay voces que se sienten que no son parte, ¿verdad? Y yo me pregunto exactamente lo mismo, son visiones políticas diferentes. ¿Qué creo yo? Bueno, de un 30 a un 60 que terminan unas elecciones, ya no se van a hacer elecciones. Yo creo que también deberíamos de estar pensando en el código, en la reforma eléctrica que hay que hacer. Sin una reforma eléctrica donde hay un subsidio de 2.000 o 3.000 millones de dólares, no puede haber una modificación en cuanto a los tributos, en cuanto a una reforma fiscal. Entonces debemos de estar pendientes de hacer propuestas a los partidos, a eso me refiero. Que está aplazada. Que está aplazada por eso. Dijo que el año que viene obviamente, porque no se puede hacer un pacto fiscal con un hoyo o sin tomar en consideración 3.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo ahí mismo, pero, para que la responda ahí mismo, métame el presupuesto ahí, que lo van a presentar en 10 días, sin pacto fiscal y sin que nos digan cómo es que van a resolver ese Sí, hombre, lo van a decir hoyito. Y esa es parte de la oposición. Nosotros tenemos como oposición que estar viendo desde ahora el presupuesto para señalarle que vuelven otra vez a presentar un presupuesto deficitario con 200.000 o 300.000 millones de pesos en bonos soberanos, con una presión fiscal sobre el presupuesto y con una presión de que tenemos que tener un 50% de nuestro PIB comprometido con endeudamiento y intereses del endeudamiento, que no se puede seguir. Bueno, que hay una teoría de una corriente económica que dice en los Estados Unidos tienen 123% del PIB en endeudamiento, pero nosotros no somos los Estados Unidos, no tenemos la misma economía. Nosotros ya estamos ahogados, un dólar que presiona la barrera de la realidad que se está vendiendo, una falta de empleo para los jóvenes, una inseguridad que es producto de que el dominicano pueda acceder al trabajo. Hoy se sorprenden de que el 70% de los pobres son mujeres, las mujeres son solteras, son madres que no tienen cómo buscar el sustento de sus hijos y tienen 2 o 3 hijos además por una falta de política de planificación familiar. Eso es lo que tenemos que hablar en la oposición. No es con Rosario, porque el PRM y su partido están con Rosario, peleando contra Rosario. Es que no es eso. Incluso, volvemos otra vez al inicio de tu pregunta, a veces también nos preguntamos, el diálogo es para discutir lo que el Partido Reformista propone como código electoral. Se desvía a los candidatos, que también es un tema porque es político, pero vamos a romper el diálogo total. No vamos a tener ni ley de partido, ni ley de Junta Central, ni garantías del Tribunal Superior y la Junta Central. Bueno, en discusión. Pero quizá algunos lo que no quieren precisamente es una ley de partidos para seguir con lo que usted hacía referencia, con negarle representación a la minoría y la voz a la minoría dentro de las organizaciones políticas, a partir de lo que ha habido, porque realmente no hubo convenciones internas, y si hay que cambiar dirigentes, si hay que hacer sustituciones, bueno, sin ley de partido quizás sería más fácil. Bueno, ya tú ves. Quizás esa puede ser también algo que hay que comenzar a tener sobre la mira, porque el año que viene comienza una competencia para la renovación interna de los partidos, que se tiene que dar, por ejemplo, en el de nosotros, en el 18, principio del año 18. Y sin una ley de partido volvemos a lo mismo, al que está ahí, arma lo que quiere,
le ofrece lo que quiere, ofrecerá ya desde el 18 quiénes van a ser los diputados del 20, o los senadores, o los regidores, porque lo ponen de dedo, o lo ponen acomodaticiamente, o lo ponen con sus equipos, o lo financian, ¿verdad?, con la administración de un presupuesto que me da la ganariamente. Entonces, eso también hay que regularlo, y por eso necesitamos una ley de partido, y por eso yo quiero que el código no termine o no se rompa sin nosotros poder seguir con una ley de partido. El diálogo está suspendido. ¿El diálogo vuelve? ¿Cuál será su desenlace? Bueno, yo vi unas declaraciones de Ramón Rogelio Henao que dice que el diálogo está suspendido, que el Partido Reformista y en su voz cree en el diálogo, y nosotros creemos que esto puede ser una suspensión, y quizás, como están hablando que hay que hablar con las autoridades del PLD, quizás pueden hablar también, no necesariamente con el presidente, que es un poder aparte, es el Ejecutivo. Esto es sobre el poder legislativo. ¿Usted cree que va a versar? Quizás pueden hablar con el presidente ¿El presidente del PLD se va a involucrar en eso? Y así. ¿El presidente se va a involucrar en eso? Eso yo no lo sé, porque yo no tengo esa, o sea, no tengo cómo saberlo, no tengo comunicación con el presidente. Pero si no es el presidente, hay otras autoridades en el PLD. Hay un reclamo del Partido Reformista de que sea con el presidente que se hable ahora. Bueno, pero yo creo que si es en la parte legislativa y son poderes independientes, también pudieran hablar con lo que son y dirigen el PLD. Quizá Leonel Fernández, en este caso, que es el presidente del PLD, que dirige el comité político, o cuando se reúnen están todos juntos ahí y toman decisiones del comité político, también pudiera ayudar y se pudieran juntar, para que haya una presencia de una autoridad del partido de gobierno, si eso es lo que quieren, una autoridad superior del partido de gobierno. Bueno, yo no comprendo todas estas cosas, ¿no? No entiendo para dónde conduce esto. Yo lo que creo que tenemos muchos trabajos por delante. Apenas son 100 días que no terminan de un nuevo gobierno, donde ya es irreversible que hay un presidente y hay un Congreso que hemos asumido y de todos los partidos, quizás no con los resultados que nosotros hubiéramos deseado y para lo cual la oposición trabajó. Ahora bien, ¿qué somos nosotros? Nosotros no estamos comprometidos con un país que necesita, que ya hay una amenaza de un virus nuevo con un mosquito nuevo, que es de lo menos, ¿verdad? Un país que tenemos el problema de la migración, que ya los Estados Unidos comienza hoy con una doble posición a mandar los haitianos ilegales para Haití. ¿Para dónde van a ir los haitianos? Okay. Los franceses lo paran en el oeste de la isla. Nosotros tenemos un reclamo internacional que Amnistía viene olímpicamente a decir que aquí hay apatria, que no lo hay. Son temas que nosotros tenemos que ocuparnos. El medio ambiente aparece en todas las páginas con los ríos desbordados y lo denuncian los mismos funcionarios del gobierno o los mismos representantes del gobierno. ¿Dónde está la oposición? Somos nosotros que tenemos que asumir que hace 12 años que están degradando cada vez más los ríos y que no lo han parado. Nos van a quitar el discurso la misma gente que tienen que poner las reglas y que tienen que hacer cumplir lo que no se está cumpliendo. El pacto fiscal, el pacto tributario. El gobierno denunciando la inseguridad. Están asaltando en la calle con armas de guerra y lo que están participando con cualquier hecho que tenga que ver con armas, con inseguridad. Hay que aplicarle una ley que viene del litoral del Partido Reformista, a quien sea. Entonces, de eso que nos tenemos nosotros que ocupar, porque también nosotros representamos a una República Dominicana que tiene que cambiar para darle oportunidades a los que no tienen oportunidades. Con respecto a la depredación de los ríos, habrá que decir que desde el gobierno dirán, bueno, si la oposición no denuncia, vamos a denunciar nosotros, bueno, porque ya no hay salida. La oposición está entretenida en otra cosa. La Junta. Bueno, con ese discurso, sí, veremos en qué para, ¿verdad? Bueno. Un cafecito Santo Domingo, a ver si uno se entiende. Sí, señor. Mejor café del mundo, sabor que inicia en el aroma. Cafecito Santo Domingo tan deseado por los del partido oficial, por la oposición, por todos. Estas son de las cosas que nos unen, como nos une hoy el 60 aniversario de Virgil. Dios, de Osvaldo Virgil. ¿Verdad que sí? O como lo tiene que unir el retiro de David Ortiz, que ya lleva 36 jonrones, ¿verdad? El mayor de 40 años, qué grande, con mayor, o Sánchez, el nuevo
Gary Sánchez. que el carismático pelotero que Sí. Acabando los en el Yankees de Nueva tiempo York. más corto ha dado, ¿verdad? Mayor También cantidad de más jonrones. honrones. Entonces, hay muchísimas cosas. Hay que muchísimas nos unen. cosas buenas. Hay cosas de las que uno se agarra porque ya no hay salida, como dice. Mire, y su amigo Mario Vargas Llosa. Bueno, hemos visto que ha venido a la República Dominicana, que se atrevió a decir que es una locura que le dieran el premio, ¿verdad? Después de... no está de más fijar que nosotros no estamos de acuerdo con aquel artículo que él publicó. Correcto. Y yo creo que en base a lo que el hijo de él le habrá explicado, porque él mismo después ha dicho que quizás las cosas no son tan así, vamos a decir eso. Incluso nos encontramos con él en una oportunidad en Perú y le preguntamos, pero ¿y esto? La información que tenía en este momento, y no creo. Y por otro lado, yo creo que la posición nuestra, personal, con respecto a los inmigrantes, también vemos a los inmigrantes dominicanos que van a Puerto Rico, que van a los Estados Unidos, que van a Barcelona, que van a Suiza, y sabemos que hay una mano de obra necesaria que tiene que estar aquí, haitiana, que tiene que ser contratada, que tienen que respetar nuestras leyes, pero que no puede ser, si necesitamos 500,000 de inmigrantes, que nosotros tengamos 2 millones de inmigrantes. Y no solamente haitianos, ahora vienen venezolanos, hay chinos, hindúes en una oportunidad, quién sabe. Es un asunto de número, con un compromiso que tenemos con los ciudadanos dominicanos, que no le podemos dar salud, que no le podemos dar educación, que no le podemos dar infraestructura, que no le podemos dar lo que le tiene que dar el Estado dominicano. Sí. Lo que está sucediendo en Europa, para que los turcos puedan detener la inmigración hacia el resto de Europa, Europa completa le dio 3.000 millones de euros para poder habilitarse, ¿verdad? Claro. República Dominicana está sola. ¿Qué quieren los países fuertes internacionales? Que los haitianos no le lleguen a Miami, que lo están deportando desde hoy, que no le lleguen a Brasil porque se van a México para cruzar con la frontera y allá están varados. Pero los Estados Unidos tienen que respetar. Los Estados Unidos no debería expulsar a haitianos. Bueno, no deberían de expulsar a nadie porque ese es su discurso, haitianos, por lo menos no es nuestro discurso. No es nuestro. Ante nosotros. Para ser coherentes. Ante nosotros. Bueno, ante nadie. Pero las cosas son así. Entonces, yo también creo, Cristian, que esa posición de don Mario con respecto a ese artículo, el cual yo no comparto, y dejé claro, ¿verdad?, cuál es la posición que yo creo de la inmigración en República Dominicana, no le quita a él sus lauros como Premio Nobel de Literatura, como escritor, sí. También lo para tiene. esta distinción del premio, el premio Pedro Enrique Ureña, sí, claro. Este galardón que se le entregó a y hay un detalle con relación a eso. El propio Vargas Llosa, porque aquí hubo grupos de intelectuales, gente que está vinculada a Vargas Llosa o que admira a Vargas Llosa, intelectuales que pretendieron justificar el artículo en su momento y decir como que no quiso decir eso. Pero con lo que ha planteado Vargas Llosa aquí, reconoce que hubo una ofensa. Dijo, bueno, me están dando un premio a esta gente a las que yo le dije esto de esta manera. La tolerancia, la tolerancia. Y yo creo que, acuérdense que si nosotros somos políticos, tenemos que entender quizás que es una posición, es una ofensa para lo que creemos que es una ofensa, pero otros que también hay dominicanos que defienden esa misma posición, entonces sencillamente es una opinión. Pero por otro lado, nosotros que hacemos política internacional, que hemos ido por ejemplo a Venezuela a reclamar la participación de los sectores que hoy están oprimidos políticamente, ¿verdad?, en nombre de una democracia, en nombre de una mayoría en urnas que después se toma y se torna como una dictadura, porque la democracia se tiene que construir todos los días. Tú puedes ganar y tú tener la gerencia del poder, pero ese poder hay que ejercerlo como dice la ley, no aplastado como si tú fueras un tirano. Vargas Llosa va y da la cara. Vargas Llosa va a Argentina. Vargas Llosa va y levanta la voz por un sector político que representa que no han podido reunir los partidos de centro, ¿verdad? Entonces yo creo que las cosas no son blanco o negro. Diputado, yo creo que hay que verla globalmente. Sí, claro.
Mire, muchísimas gracias. Y espero que usted me consiga la firma con Vargas Llosa. Bueno, no tanto que ayer así. él estaba muy ocupado. Ito Bisonó, diputado dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, como siempre una interesante conversación con él. Le invito para que veamos las sociales. Laura está lista, tiene el resumen de las sociales también, tiene invitados para este viernes. Adelante, Laura.